Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos llegando al final de esta extraordinaria semana que hemos estado viviendo día a día en un recorrido a través de las escrituras de esa última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en su ministerio terrenal y que nos hemos dado cuenta que fue una semana no tal vez de las más intensas de trabajo que tuvo él aquí, una semana de cierre en donde no dejó nada eh, pendiente, todo lo cumplió. Tan es así que en Juan 17, dirigiéndose al Padre, ya orando al Padre, en una oración de despedida, le dice, lo que tú me diste hacer, eso hice. Esa seguridad que tenía nuestro Señor Jesús y que tiene, con mucha mayor razón, hoy que está a la diestra de Dios Padre. Yo soy el pastor Luis Ramón Ocaña Jiménez de esta congregación hermosa, Unidad Cristiana Adonai, y estamos desde el mismísimo puerto de Veracruz, Veracruz, México, y desde este hermoso lugar y bendecido lugar para todas las naciones, para todos los hogares donde reciban estas buenas nuevas y donde el Espíritu Santo ungirá a cada persona y a cada hogar, a cada familia. Ese es nuestro deseo. Que Dios los bendiga abundantemente en este hermoso domingo. Y bueno, como les comentaba, llegamos al final de una semana, pero también al inicio de una gran semana, una nueva semana. Tenemos que ir viviendo en el día a día que hemos escuchado de parte de nuestro Señor Jesucristo, ubicándonos en esta semana de 2023 para poder entender estas buenas nuevas que el Señor nos da para que las vivamos hoy y que se vea el efecto maravilloso y eterno que tiene el Señor con su palabra desde hace 2000 años y por los siglos de los siglos. Así que llegamos al séptimo día, al sábado, que inicia el viernes a las 6 p.m. y termina el sábado a las 6 p.m., como les comenté desde el primer día, siguiendo la tradición judía en cómo llevan sus días para podernos ubicar tanto en la Biblia como en tiempo y forma de lo que el Señor Jesucristo venía haciendo. Y ese día, el Shalom, que le llaman los judíos, el Shalom Shabbat, el día de reposo, es un día también que tiene mucha trascendencia en todo creyente por la acción de Jesucristo a través de cada segundo, a través de cada minuto de su existencia, porque es un día que nos significa ese paso hacia la victoria. Este paso número 7, hemos recorrido 6 pasos, ahora estamos en el paso número 7 y este paso nos enfila hacia la victoria y vamos a ver por qué. Porque en este día significa que después del sacrificio de Jesús, habiendo sido crucificado, se da a entender por parte de la Escritura que ya fuimos redimidos. Es decir, somos libres de la esclavitud del pecado. Recuerda que la Pascua la celebraban los judíos del jueves para viernes, con toda la tradición que conocemos, significando la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Nosotros celebramos la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud del pecado, algo maravilloso que solamente en Cristo podemos lograr. Así que hoy significa ese paso a la victoria, ese rumbo a la victoria, en donde declaramos por fe que ya hemos sido redimidos. Y precisamente la imagen que ustedes ven ahí, lo que trae en la playera este muchacho, es redimidos, es el logo que ellos manejan. Y lo de alrededor es el mundo, es predicar, expandir el evangelio por todo el mundo. Y eso es lo que estamos haciendo en Unidad Cristiana Adonai y en toda persona que quiera adherirse a esta visión que el Señor nos ha dado. Así que si ya mencionamos la palabra redimidos, bueno, vamos a explicar de qué se trata esta palabra. La palabra redimidos quiere decir el perdón total de la deuda. Perdón total de la deuda. Que los seres humanos, o sea, todos los seres humanos aquí en la tierra, tenemos con Dios. Y que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, implica una restauración de la identidad espiritual de cada persona para que todos seamos capaces de alcanzar la paz eterna. La paz eterna solamente la alcanzamos cuando tenemos la salvación.
Y cuando tenemos la salvación, quiere decir que nuestros pecados han sido perdonados, con lo cual entendemos que hemos sido redimidos. La deuda de nuestro pecado ha sido pagada, no por nosotros mismos. Nadie de nosotros pudimos haber pagado la deuda por nuestro pecado. Solamente Jesús lo pudo lograr y por eso ahora hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Así que Jesús nos liberó de la esclavitud. No solo nos liberó de la esclavitud del pecado y del temor a la muerte, sino que también destruyó, repito, destruyó por medio de la muerte al diablo, al que tenía el poder de la muerte. Satanás tenía el poder de la muerte, entiéndase, la muerte espiritual sobre las personas. La muerte espiritual significa la separación con Dios motivado o causado por el pecado. Nadie podía haber tenido el sacrificio, como lo hizo el Señor Jesucristo, para poder decir tus pecados te son perdonados. No solamente uno ni dos pecados, sino todos tus pecados te son perdonados. Jesús logró por nosotros esa gran victoria. En otras palabras, entonces, lo que estamos hablando es que lo dejó sin poder, lo debilitó completamente. Satanás queda totalmente derrotado por Jesús. ¿Es un enemigo? Sí. ¿Es un adversario? Sí. Pero ya está derrotado. Nuevamente repito, ya está derrotado. Es decir, cuando nos enfrentamos a todo ese ambiente espiritual en contra, a todas esas tentaciones, a toda esa opresión o todo lo que quiera el diablo ponernos para pecar, lo primero que debe de venir a nuestra mente, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, es que ese enemigo, ese adversario ya está derrotado, ya está debilitado y por lo tanto no le demos más poder del que tiene, sí, sí tiene, pero no, el Señor tiene muchísimo más, tan es así que ya lo derrotó. Fue una derrota que quedó para toda la eternidad. Y nos dice la Escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15, nos aclara más todavía y nos da la buena nueva cómo en Jesús se logró esa gran victoria. Antes de Jesús uno vive en la esclavitud del pecado. La verdad es que no encontramos cómo quitarnos ese pecado, cómo pagar la deuda por ese pecado, cómo es que nuestra conciencia está claramente el que hemos hecho mal, que hemos obrado mal y que sí necesitamos, requerimos sentirnos bien, que nuestra conciencia esté tranquila, que nuestra conciencia esté en paz y para eso se necesita el perdón. Y hacemos o tratamos de hacer méritos, tratamos de hacer muchas cosas, buenas obras, etcétera, para quitarnos esa deuda, pagar esa deuda y estar en paz, pero la verdad es que nada lo logra. Pero buenas noticias, hay alguien que ya lo logró hace 2000 años y lo logró en una cruz y él fue nuestro Señor Jesucristo. Así que la muerte de Cristo y por tanto su victoria, recuerda, cuando tú veas la muerte de Cristo, entiende, es la victoria de Cristo, porque por la muerte Él en su carne se llevó todo el pecado, murió la carne al pecado, a la esclavitud del pecado, pero resucitó y vive para siempre. La muerte de Cristo entonces significa victoria y se manifestó también de la siguiente manera. Ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley y que Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Nadie podía cumplir al 100% la ley y solamente así ser salvo, perdonado todos sus pecados. La ley en sí no salva, pero Cristo sí salva, porque Él fue el Cordero, Él fue el sacrificado por toda la humanidad, sin pecado, sin mancha, cumpliendo el requisito de la ley, el mismísimo requisito de parte de Dios
para el perdón de los pecados. Ahora, si el pecado había entrado por un hombre, por naturaleza humana, ahora lo justo delante de todo el universo es que un hombre fuera el sacrificado para llevarse todo ese pecado y tener la aspiración a un perdón, pero siempre y cuando ese hombre fuera sin pecado y sin mancha. El único que lo logró se llama Jesús. Él es el que anuló todo aquello que estaba en contra de nosotros por medio de la ley, y ahora por gracia somos salvos por medio de nuestra fe. Así que desarmó. Fíjense, esto es extraordinario, esto es algo bellísimo que dice la Escritura y que nos debe de llenar de gozo. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Colosenses 2, 13 y 15. En esa época, cuando había una victoria, sobre todo pues, estamos hablando del Imperio Romano, iban a Roma y entraban por la avenida principal de Roma y exhibían a sus conquistados, a los generales, a los principales líderes, con sus armamentos, pero despojados ya de sus armamentos, y era una victoria y era un desfile victorioso, exhibiendo a todos esos enemigos que ya estaban derrotados. Nuestro Señor Jesucristo los exhibió en la cruz. No hubo poder que bajara a Jesús de la cruz. No hubo poder que hiciera a Jesús caer en la tentación y pecar. No hubo poder que desanimara a nuestro Señor Jesús de cumplir el sacrificio de la manera en que lo cumplió. Ahí en esa cruz, por eso aquí lo dice en Colosenses, los desarmó. Ya no pudieron hacer nada. Tuvieron que rendir sus armas ante el poder maravilloso de nuestro Mesías, de nuestro ungido, de nuestro único y suficiente Salvador, y que Él es Jesús. Así que Él desarmó a todos los principados espirituales y las potestades del mal. Él ya desarmó a todos ellos. No tienen armas poderosas para hacernos rendir a nosotros, a menos que nosotros no usemos la armadura que nos da Dios, que es otro tema, a menos que no usemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, a menos que no usemos nuestra fe y a menos que no usemos nuestra condición y nuestra posición delante de Dios y de los hombres, que es ser hijos de Dios, victoriosos, más que vencedores. Así que esa es la actitud y esa es la mentalidad que nosotros tenemos que llevar, gracias a lo que Jesús ya hizo, ya logró para nosotros. Así que recordar todo lo que el Señor hizo en esa semana es al mismo tiempo vivir en el día a día que estamos nosotros actualmente existiendo, para que no nos vuelva a vencer la duda y no nos vuelva a vencer ninguna confusión de parte de aquel que sí quiere que nosotros caigamos en pecado y perdamos la salvación y la vida eterna. Así que mira lo que dice 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual, escúchalo bien y léelo bien, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es decir, no vamos por el triunfo, no vamos por la victoria, vamos en el triunfo, vamos triunfantes en la victoria. Y por medio de nosotros, los victoriosos, los vencedores, va a manifestar en todo lugar, el olor de su conocimiento. Es decir, la manifestación gloriosa del efecto de Dios, de Jesús en nosotros, de hacernos más que victoriosos, más que vencedores, triunfadores sobre el pecado, sobre la tentación, se manifiesta cada vez que todos te observan y ven que eres una persona honesta, una persona íntegra, una persona que no miente, una persona que dice la verdad, una persona que está dispuesta a hacer todo correctamente, una persona que moral y éticamente lo hace todo bien para tener autoridad sobre todas las cosas, autoridad sobre el mundo espiritual en contra, autoridad sobre las cosas naturales, autoridad sobre todo poder que vaya en contra de Dios, para poder declarar las promesas de Dios en su vida. Por eso este punto es tan importante que lo entendamos, pero sobre todo que lo vivamos. Es así como pasa este séptimo día, el sábado que significa el reposo del Señor.
así como cuando empezó la creación, fueron 7 días para poder restaurar la creación y tener una nueva creación. Los que ahora somos creyentes en Cristo, también se llevó 7 días y también fue yendo de la mano como lo hizo al principio para poder hacerlo ahora en la humanidad, en cada uno de nosotros, de tal manera que ahora llegamos al primer día glorioso que es el domingo. El primer día de la semana es el domingo. Inicia el sábado a las 6 p.m. y termina el domingo a las 6 p.m. Y significa que empezamos a vivir la nueva vida en Cristo. Es un nuevo primer paso. Los 7 pasos anteriores ya los agotamos. Ya pasamos uno a uno de esos pasos para llegar a lo que es la condición de un creyente. Más que más que vencedores, triunfadores, victoriosos en Cristo Jesús sobre el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no estamos bajo el poder del pecado. Porque hemos creído la obra redentora de Cristo y que a través de esta semana nos fue enseñando paso a paso el poder prepararnos para la nueva vida que esperaba a partir de este primer domingo, este nuevo primer paso, este primer día de la semana que, como relata Mateo 28 y los demás evangelios, se descubre en esa tumba que ya no estaba el cuerpo de aquel que había sido crucificado. ¿Por qué? Porque un ángel les dijo, ya no está aquí el que ustedes creían que estaba muerto, porque Él ha resucitado. Él es Jesús. Él resucitó. Él venció a la muerte. Ese sábado, de viernes para sábado y de sábado para domingo, lo ocupó en una tarea sobrenatural que puede decirse terminó en una victoria rotunda sobre todas las fuerzas y poderes del mal para que el hombre en Cristo Jesús, dependiendo de Cristo Jesús, confiando en Cristo Jesús y teniendo una fe activa en Cristo Jesús, todos los días tengamos una actitud y una acción de más que vencedores. Así que ese nuevo comienzo, este nuevo primer paso, nos está hablando de las buenas nuevas y el nuevo proceso. Las cosas viejas pasan, ya, lo anterior pasó. El efecto que tuvo dañino del pecado, eso ya queda atrás. Todo lo que hicimos mal queda atrás. Todos nuestros errores quedan atrás. Ahora, gracias a Jesús, que entendimos y creemos que hemos sido redimidos, es decir, toda nuestra deuda del pecado ha sido pagada completamente por Jesús. Ahora empezamos una nueva vida en Cristo Jesús y todo viene a ser nuevo y por lo tanto vamos a empezar un nuevo proceso, el proceso de la transformación para ser a imagen y semejanza de Dios. Antes fuimos a imagen y semejanza del mundo, pero a partir de hoy vamos en ese proceso de ser transformados hacia unos seres maravillosos aquí en la tierra que manifiesten quién es Cristo el Señor. Así que lo primero que nos va a suceder y que debemos procurar es creer en la nueva esperanza con plenitud y gracia alcanzable. ¿Qué esperamos? ¿Esperamos una nueva vida? Y esa nueva vida la esperamos en victoria, la esperamos con triunfos, la esperamos próspera, la esperamos excelentemente bien, no exenta de problemas, no exenta de adversidades, pero vamos con toda la confianza de que ya somos triunfadores. Es decir, ante los problemas que vamos a enfrentar, nuestra actitud tiene mucho que decir. Nuestra actitud es, entro como ya conseguí la victoria. Ya conseguí el triunfo en Cristo Jesús. Voy a pasar por este proceso para poder crecer y madurar en quien es Cristo en mi vida e ir dejando cada vez más el antiguo yo, la antigua humanidad en la que yo me basaba, de la que yo dependía y que me llevó a fracasar, que me llevó a tantos errores. Pero ahora estoy en una nueva vida, ahora empiezo una nueva vida y por lo tanto es un primer nuevo paso que debo dar al frente, del cual seguirán muchos más. Pero para poder seguir en ese proceso,
lo primero que tengo que tener en mente es lo que me dicen las buenas nuevas. Las buenas nuevas nos dice que en Cristo no es mi esperanza, lo que espero, está seguro de triunfo, está seguro de victoria, porque en Él encuentro plenitud, encuentro el todo y también encuentro la gracia, es decir, la capacidad que necesito para vencer todos los días al pecado, para no caer en la tentación, para poder hacer toda la voluntad de Dios y cumplir con mi propósito aquí en la tierra. Por eso la esperanza que tengo ahora en Cristo es respaldada, es sustentada por quien es Cristo en mí. Como dice Juan 1:16, porque de su plenitud, o sea, del todo, tomamos todos. Y gracia sobre gracia, don sobre don, talento sobre talento, habilidad sobre habilidad. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. La única situación que nosotros debemos tener en claro es tener la disposición de dar los pasos ahora con Él, en Él. Que Él gobierne nuestras vidas, que Él dirija nuestras vidas y que permitamos que esa palabra de Dios que viene a nuestras vidas transforme nuestra mente y transforme todo nuestro ser. Transforme todo lo que habíamos pensado antes por los pensamientos ahora de Dios. Que los pensamientos de Dios sean ahora los que nos dirigen. Que los pensamientos de Dios son ahora los que nos den la certeza, la seguridad, la paz, la confianza de esa gran victoria todos los días, a pesar de las dificultades, porque escrito está de parte de Jesús, vamos a tener dificultades, vamos a tener aflicciones, vamos a tener situaciones muy extremas inclusive, pero dice, pero confíen, yo ya vencí al mundo, ya vencí todas esas situaciones, lo único que necesitamos es estar en Él, conocerlo a Él y dejar que Él haga su obra en nosotros para que haciendo su obra en nosotros, todo lo imposible lo hagamos posible. Todo lo ordinario lo hagamos extraordinario. Todo lo natural lo hagamos sobrenaturalmente. Lo segundo, inicia y continúa el proceso de transformación. Muchos creen en Cristo, muchos creen en la redención, muchos creen en el perdón, muchos creen en la justificación, muchos creen en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador y lo aceptan en su corazón. Y eso es algo maravilloso, eso es importante, pero eso es el principio solamente, porque lo que sigue es transformar todo nuestro interior, porque de lo contrario, nuestro interior, si no hay cambio, si no hay transformación, seguimos siendo los mismos, solamente conocemos un poco más de Dios, solamente creemos un poco más en Dios, pero no hay un cambio, una transformación interna que nos lleve precisamente a llevar una vida victoriosa de acuerdo a Él. Así que lo que inicia tiene que tener una continuación. Por eso aquí la idea que nos da el Señor es que eso que iniciamos tenga una continuidad en ese proceso de transformación. Y para esto nos habla Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren qué maravillosa noticia. Dice, Él inició la obra. Es decir, nadie es creyente, nadie se hace cristiano de mutuo propio, por nuestras propias fuerzas, no. La Escritura nos dice que es el Espíritu Santo que está actuando en nosotros todos los días. Es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien, además de convencernos, nos anima a arrepentirnos delante de Dios. Es el que nos mueve a estar delante de Dios y a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Él es el que nos lleva precisamente al arrepentimiento, es el que nos convence primeramente de nuestra situación pecaminosa para poder convencernos de que por el arrepentimiento Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Es el Espíritu Santo. Él empieza la obra en nosotros, pero necesita nuestra voluntad. ¿Qué voluntad? El decirle, sigue transformándome, sigue haciendo tu obra en mí, sigue perfeccionando mi interior. Y hoy escuchaba,
jueves pasado escuchaba a mi mentor en su enseñanza matutina que nos da a las 5 de la mañana, decir unos puntos bien interesantes. Él decía, ¿por qué un cristiano, por qué un hombre o por qué un ser humano se desanima de Dios? Bueno, número uno, no ora. Número dos, no lee la Biblia. Número tres, si algo ha aprendido, si algo ha entendido, y en el mejor de los casos, si algo ha aplicado en su vida de parte de Dios, si no lo enseña, si no da testimonio, si no lo comparte, se olvida. Y eso es una verdad. Así que nosotros tenemos que entender que somos una materia en proceso. Es un paso a paso a paso. Y para ello necesitamos tener la disposición de conocer a Dios. Y que cuando estemos delante de Dios, lo primero que le digamos es, Señor, quiero conocerte para amarte más. Porque sé que si te amo más, mi dependencia y mi confianza va a ir creciendo hasta llegar al 100%. Y entonces te voy a obedecer en todo. Y si yo obedezco tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, los resultados en mi vida serán buenos, agradables y perfectos. Esa es la obra que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Esa es la obra de perfeccionamiento que nosotros debemos de buscar en el día a día, en nuestra intimidad, en nuestra búsqueda de nuestra relación con Dios. El tercer punto que quiero comentarles es que estemos listos para expandir el reino de los cielos aquí en la tierra. Ya tenemos a Cristo, ya estamos en ese proceso, ya tenemos la continuidad de ese proceso. Vamos conociendo las buenas nuevas, vamos conociendo las promesas, vamos conociendo su palabra. Estamos invirtiendo tiempo en oración, estamos invirtiendo tiempo en la intimidad, estamos invirtiendo tiempo para que Dios nos revele a través de su palabra cuál es su voluntad. Bueno, ahora lo que sigue es que estamos siendo productivos en nosotros. Bueno, ahora resulta que el Señor nos pide que seamos reproductivos, que estemos ya listos para expandir el reino de los cielos a muchas personas en todas las naciones. Tenemos que tener la visión de Jesús. Y por eso nos dice en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ¿cuánta? Todo el poder me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Qué hermosa noticia! Todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra, se le ha dado a Jesús. Y nos acaba de decir que de esa plenitud, de ese todo, podemos tomar todos los creyentes, creyéndole a Él y de acuerdo a su voluntad. Así que esto empieza maravillosamente bien. Y el versículo 19 nos dice, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí nos da lo que ya conocemos como gran comisión. Misión es que, bueno, tú haz algo, una tarea, pero la gran comisión es que vas con alguien, vas acompañado de alguien. Y sabemos que la comunión que nosotros debemos buscar, el acompañante perfecto para nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a guiar, es el que nos va a enseñar, es el que nos va a recordar, es el que nos va a dar poder y autoridad, es el que nos va a dotar de todos los dones y talentos que necesitamos de parte de Dios y de acuerdo a su voluntad. Él es el que nos va a envisionar, es el que nos va a decir lo que habrá de venir. Él es Dios. Así que a través de su Espíritu Santo nosotros vamos y vamos con las personas y nuestra tarea no es hacerlos seguidores, no es hacerlo simpatizantes o congregantes solamente, sino hacerlos verdaderos discípulos de Cristo. Por lo tanto, es entendido que nosotros tenemos que llevar un discipulado intenso todos los días para poder nosotros discipular a muchas personas en muchos países. Actualmente, con la tecnología que tenemos, es posible no solamente estar pensando en nuestra calle, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, sino en muchos países del mundo a través del Internet, a través de un clic, tú puedes estar ya discipulando a muchas personas. Y obviamente llegar a ese punto de obediencia, ese primer sacramento que dejó nuestro Señor Jesucristo, que es el bautismo en agua, y que lo hagas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que viene a cerrar
toda la acción maravillosa de Jesús. Nos encomienda, nos da instrucciones, nos da una misión, nos da una visión. Nos dice qué es lo que significa la reproducción de lo que existe ya en nosotros, al hacer los discípulos también que se vea reflejado en ellos cuando están también aprendiendo a obedecer. Y hay una gran promesa, no lo van a hacer solos, no lo van a hacer solamente con sus recursos. Yo, Jesús, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos anima, eso nos motiva a ir hacia adelante en este maravilloso proceso de transformación a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Y por eso, después de esta semana maravillosa en que le he denominado la semana final que llevó al inicio de una nueva vida, hemos aprendido cómo a través de 7 pasos, a través de 7 días, a través de muchas acciones de parte de Jesús, una labor intensa, extrema de parte de nuestro Señor Jesucristo en esta última semana, nos permite llegar a ese primer paso, a una nueva esperanza, a un nuevo pacto, a una nueva vida en Cristo Jesús. Y solamente para recordar, vemos esos 7 pasos a través de cada día. El primer día, el domingo, bienvenido al cambio. La bienvenida a Jesús es bienvenido al cambio que va a operar en nosotros. Lo segundo, la limpieza. Nos enseñó acerca de cómo limpiar nuestro corazón y que no lo convirtamos en un refugio de ladrones, en un refugio de pecado. El tercer día, el martes, la restauración. Cuando Jesús en ese martes da unas cátedras tremendas acerca del reino de Dios, acerca de mucho de la voluntad de Dios, para llegar a ese cuarto día, el miércoles, en donde nos examina prácticamente el corazón. Es el día de aparente menos actividad, pero es el día de más profundidad, donde tenemos que hacer una evaluación de nuestro corazón para ver si nuestro corazón está en Jesús, o está en el mundo, o está en las riquezas del mundo, o está en el dinero, o está en otra cosa. Que nuestro corazón esté en Jesús, que todo lo que tengamos signifique el dárselo a Él, dándole honra y gloria a nuestro Señor. El quinto día, el jueves, preparando el sacrificio, esa última cena del Señor, donde el Señor también tiene un gran tiempo con sus discípulos y grandes enseñanzas. Juan capítulo 13, 14, 15, 16, son capítulos llenos de las enseñanzas de nuestro Señor, para rematar en el capítulo 17, orando al Señor por aquellos discípulos, por aquellos primeros discípulos, enseñándole los principios básicos de los creyentes en esta tierra, desde ese día y por todos los días hasta que Él venga. Es wow, maravilloso lo que Jesús hace en esa cena, en ese aposento alto con sus discípulos, para poder entonces llegar al día viernes, un día intenso también para Él, porque como lo vimos el pasado viernes precisamente, fue sujeto de 4 juicios, todos injustos, con veredictos injustos, con una crucifixión injusta, pero que Él determinó hacerlo por amor, para que tú y yo fuésemos perdonados, justificados, renovados, regenerados y consagrados al único Rey de Reyes y Señor de Señores, y que su nombre es sobre todo nombre, y que es Jesús. Ese sacrificio del viernes fue un sacrificio único y para siempre, como ya lo hemos visto, lo vimos con el tabernáculo, pero lo repito rápidamente. Con los judíos, los sacerdotes tenían que entrar diariamente al lugar santo, y un sacerdote, el sacerdote principal, entraba al lugar santísimo una vez al año, pero lo tenían que hacer repetidamente porque se limpiaban de pecado, pero volvían a pecar. O sea, no eran limpios ellos de pecado, ellos también tenían pecado. El único que llegó al lugar santísimo y rasgó el velo para poder tener acceso nosotros ante la misma presencia de Dios, perfecto y sin mancha, fue Jesús. Así que la gloria es para Él. Así que llegamos al séptimo paso, al séptimo día, el día sábado, que es lo que nos determinó ese camino ya derecho,
sin desviaciones, un camino perfecto, un camino seguro hacia la victoria, en donde nos declara determinantemente esa victoria sobre el diablo, esa victoria sobre la muerte, esa victoria sobre el pecado, gracias a Jesús. Y habiendo terminado su obra, como cuando la creación terminó su obra y vio que todo era bueno, ahora nos deja a nosotros la nueva vida en Cristo Jesús, el nuevo primer paso, el nuevo primer día, el amanecer del creyente, la iniciación de una nueva vida, pero ahora en Cristo Jesús, tal y como lo vimos en Mateo 28, del 18 al 20. Y entonces podemos todos los creyentes y los que están creyendo en este momento por esta palabra y por estas buenas noticias que están recibiendo, poder llegar a decir como Pablo, que esta sea nuestra meta. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y recordando lo que dice Romanos 5:8, en esto muestra su amor Dios para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que esta semana maravillosa, espero que haya sido muy diferente para ti. Y las semanas que sigan en tu vida también sean tan diferentes. Pero la principal diferencia, Dios espera operarla en ti. Que tú seas tan diferente que causes un impacto, una influencia en el medio que te rodea para que sean invitados y animados y motivados a ser diferentes al mundo para ser como Jesús. Sigamos en ese camino, sigamos en ese proceso, sigamos declarando la victoria, sigamos viviendo en victoria, sigamos permitiéndole a Jesús esa obra maravillosa de transformación de nuestro interior para cada vez ser más a imagen y semejanza de Dios y que se reflejan a través de nuestro hablar, a través de nuestras acciones, todos los días de nuestras vidas. Y recuerden, cuando estemos ante situaciones difíciles, ante situaciones adversas, nuestra actitud por convicción que tenemos de la victoria que ya logró el Señor en nosotros es: entramos como más que vencedores porque ya tenemos el triunfo. Lo único que vamos a hacer es crecer en medio de la oportunidad adversa, crecer en medio de la tormenta que estamos teniendo enfrente para poder salir victoriosos en Cristo Jesús. Permíteme orar por ti y permíteme orar por tu hogar, por tu familia, para que el Señor maravilloso entre en ti, esté en tu corazón y haga esa gran obra transformadora para que tú seas alguien convencido de la victoria de Jesús en esa cruz y que a partir de ese momento la humanidad cambió. A partir de ese momento hay un antes y un después. A partir de Jesús en tu corazón debe haber un antes y un después. Si tan solo le permites darle la oportunidad el día de hoy de creerle a esa nueva vida en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por estos 7 magníficos días que tú nos has bendecido maravillosamente, sobrenaturalmente con tu palabra, que nos has enseñado cosas que tal vez no sabíamos o no entendíamos, pero que nos permiten ver lo glorioso que eres tú, lo maravilloso y amoroso que eres para nuestras vidas. Comprobamos y nos convencemos de que todo lo has hecho por amor a nosotros y que por amor tú entregaste a tu Hijo Jesús para que por medio de ese sacrificio nosotros fuésemos salvos y pudiésemos presentarnos sin mancha, irreprensibles en alma, cuerpo y espíritu delante de ti en el día de tu venida y poder declarar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias por lo que viene de aquí en adelante. Gracias por cada familia. Gracias por cada miembro y por cada hombre, mujer, joven y niño
que a partir de hoy el Espíritu Santo sé que está trabajando y van a estar compartiendo estas buenas nuevas y llevándolas a muchas personas en muchas naciones para gloria y honra de tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los siga bendiciendo.